Ok, ahora vamos a verificar el caso de lo que viene siendo la bomba calorimétrica, que es una forma de calorimetría a volumen constante. Tengan en cuenta que la mayor cantidad de los procedimientos químicos que ocurren dentro del proceso, dentro de nuestro entorno, en realidad no es a volumen constante, sino a presión constante. Pero hay momentos importantes que se deben realizar reacciones químicas a través de un procedimiento a volumen constante. Para poder simular este tipo de procedimientos, se hace uso de bombas calorimétricas. Una bomba calorimétrica es un dispositivo que funciona a base de electricidad, donde una muestra se coloca aisladamente dentro de un recipiente y la muestra que se va a analizar se coloca en un dispositivo que en realidad no va a alterar la cantidad de volumen. Por eso es que se simula de tal manera que sea como si fuera un volumen constante. Entonces, esto tiene que estar eh, unido a terminales eléctricas que debido a este proceso y a la chispa que se genera cuando se conecta una fuente eléctrica, va a ser entonces que se genere una chispa para que la muestra se encienda y de esa manera pueda liberar el calor necesario para que el agua que está contenida dentro de esta bomba pueda empezar a generar un cambio de la temperatura, que es lo que en realidad se va a medir dentro de este tipo de dispositivo. Entonces, ese poder calorífico en realidad viene siendo el objetivo de poder medir el calor que representa dentro del sistema. Pero como una bomba calorimétrica es un sistema adiabático, entonces todos los procedimientos que se van a realizar dentro de este dispositivo no va a intercambiar calor con su entorno. Por lo tanto, se puede concluir que el procedimiento no intercambia calor con el entorno. Por lo tanto, se dice que el calor del sistema es cero. Pues entonces, ahí podemos darnos cuenta de algo, el calor que va a experimentar la reacción, más el calor que va a tener el agua, o sea, el agua va a empezar a absorber el calor y el calor que va a repercutir dentro del calorímetro. Entonces, el calor que va a tener el calorímetro es el calor que vamos aquí a suministrar, ¿verdad? Entonces, si el calor de la reacción lo podemos ahora reducir a un término donde el calor del agua prácticamente es despreciable porque todo ese calor que se va a liberar dentro del proceso en realidad lo va a absorber el calorímetro. Entonces, el calor de la reacción más el calor que va a experimentar el calorímetro va a ser igual a cero. Y de aquí podemos concluir que el calor de la reacción no es más que el menos el calor que va a representar el calorímetro. O sea que el calorímetro va a absorber ese calor que va a generar entonces la reacción. Ese calor del calorímetro va a ser igual a menos la capacidad calorífica del calorímetro por el cambio de temperatura. Tengan en cuenta, jóvenes, que la capacidad calorífica del calorímetro se tiene que determinar en un procedimiento aparte y con una cantidad ya conocida de calor de la reacción. Entonces, por eso es importante tener ese valor y en la mayor cantidad de los problemas ya se suministra el valor de la capacidad calorífica del calorímetro. De no haberlo, hay que determinarlo en un experimento previo. Ahora bien, vamos a desarrollar siguiente problema utilizando este tipo de problemas en bomba calorimétrica. Entonces, con una muestra de este combustible, la mayor cantidad de las bombas calorimétricas, ellos lo que hacen es determinar eh, el calor de la combustión. Entonces, eh, tenemos que la temperatura se eleva desde 22 grados Celsius hasta 26. Entonces, es importante indicar que este es un cambio que va a experimentar la temperatura y a la vez la capacidad, aquí ya me está dando el problema, la capacidad calorífica del calorímetro,
que va a ser 10,4 kilojoules por cada grado Celsius. Y el cambio de temperatura indica que la temperatura final es 26,2 y la temperatura inicial es de 22 grados Celsius. Por lo tanto, podemos determinar el cambio de la temperatura como la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituimos y obtenemos entonces un cambio de temperatura de 4,2 grados Celsius. Ahora, si nos vamos a lo que dice la definición dentro de la bomba calorimétrica, podemos decir que el calor de la reacción va a ser al negativo del calor que va a liberarse al calorímetro. Entonces, ya sabemos que es la capacidad calorífica del calorímetro por el cambio de la temperatura y podemos sustituir la capacidad calorífica del calorímetro, 10,4 kilojoules por grado Celsius, y el cambio de temperatura va a ser 4,2 grados Celsius. Simplificando las unidades, tenemos que el calor de la reacción es de menos 43,68 kilojoules. Pero como quiero determinar el calor molar de la combustión del metanol, o sea, de un solo mol, entonces el calor generado para determinar ese calor de combustión va a ser igual entonces al calor que experimentó la reacción entre la muestra, que fue de 1,92, 922 gramos de metanol, y vamos entonces a llevar a un mol. Para poder llevarlo al mol, bueno, hay que determinar la masa molar del metanol, carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, hidrógeno 1. Haciendo la sumatoria de estas masas, obtengo que me da 32 gramos por mol. Entonces, hacemos este análisis dimensional y obtenemos una cantidad de menos 727 kilojoules por mol, que ese sería el calor necesario, el calor molar necesario que se libera dentro de este tipo de procedimientos. La mayor cantidad de los problemas de bomba calorimétrica se desarrollan siguiendo este patrón.